Sí. Hola amigos de cada rincón del mundo, ¿cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Nadia del Mar, ella es psicóloga y nos acompañará para hablarnos de un tema muy profundo y transformador, sanando las heridas emocionales en nuestra niña interior. Muchísimas gracias, doctora Nadia, por aceptar la invitación y estar acá hoy con nosotros. Por favor, preséntese. Hola, Zule, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy, pues los saludo con mucha gratitud nuevamente por esta invitación que me hacen y porque voy a hablar de un tema que propiamente es el que yo más manejo en consulta, ¿cierto? Y es el tema que yo profundizo con los pacientes que llegan a mí, sobre todo con los pacientes adultos. Empiezo a trabajar de todo este tema del niño interior. Entonces la idea es hoy darles a conocer qué es el niño interior, ¿cierto? ¿Qué son las heridas emocionales, ¿cierto? Y por qué hablamos de un viaje hacia la autocompasión y el crecimiento personal, porque finalmente es eso, es la herramienta que nos va a permitir dejar de ser tan duros con nosotros, dejar de ser tan autocríticos y que nos va a permitir ir entendiendo nuestra historia de vida e ir sanando. Entonces, pues, bienvenidos a este espacio. Recuerden que mi nombre es Nadia del Mar, soy psicóloga especialista con más de 10 años de experiencia en el campo clínico. Manejo las redes sociales de Instagram, TikTok, ¿cierto? Todo lo pueden buscar con @psico.nadiadelmar. Y pues como les digo, la idea es que este espacio sea muy entretenido y que tenga muchas herramientas para ustedes para el manejo de las situaciones que pueden estar viviendo como adultos. Gracias, doctora, exacto. Gracias, doctora. A ver, doctora, comenzamos. Le tengo unas preguntas, por favor, que me dejan siempre los chicos me mandan en los live, me preguntan, por favor, hazle esta pregunta a la doctora. Doctora, ¿cómo podemos comenzar a sanar las heridas emocionales de la infancia? Bueno, Zule, pues la idea es, bueno, yo les voy a ir como contando todo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la infancia? ¿Por qué hablamos del tema del niño interior? Y ahí vamos abordando todas esas preguntas. ¿Listo? Gracias, doctora. Entonces, bueno, primero, ¿por qué hablamos del niño interior? ¿Cierto? ¿De dónde sale ese concepto? ¿Eso quién se lo inventó? Y a veces eso parece como un concepto traído como, no sé, como de quién sabe dónde, ¿cierto? Como algo mágico, pero en realidad tiene un concepto clínico, ¿cierto? Basado en evidencia, ¿cierto? Que lo que le permite es como tener esa fortaleza de comprender por qué estamos hablando del niño interior. Entonces, lo primero es entender que viene de un concepto de la psicología humanista, cierto, y transpersonal, a través de las historias también de la influencia de Carl Jung, ¿cierto? Que es un teórico que nos habla de una noción del niño divino, ¿cierto? A partir de ahí empezamos a tomar todas esas teorías humanistas, de Jung, ¿cierto? Todo eso sirve para alimentar esto de lo que estamos hablando del niño interior. Pero también está basado en algo y es la teoría de la primera infancia, ¿cierto? ¿Qué es la primera infancia? Es lo que pasa con nosotros de los 0 a los 5 años. Resulta que esa etapa es tan importante para nosotros, Zule, porque eso es lo que determina lo que vamos a hacer como adultos. Lo que nosotros vivamos de los 0 a los 5 años es lo que va a determinar nuestra etapa adulta. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forma toda la red neuronal y ahí es donde formamos todo el cerebro, ¿cierto? Donde se desarrolla su máximo nivel y potencia, y ahí es donde a través de esto que vamos formando, pues obviamente va generando toda la estructura de personalidad, y eso genera, pues que a partir de lo que vivimos en la infancia, seamos como adultos, porque obviamente ya hay un rastreo de lo que pasó en nuestro cerebro. Entonces realmente de ahí viene todo este tema de, bueno, hay que centrarnos en hablar de esas heridas de la infancia. Hay que centrarnos en hablar de cómo nos vemos como niños, ¿cierto? ¿Cuál es esa historia de vida que tenemos como niños para poder ir sanando eso que vivimos? Esos traumas, ¿no? Esos traumas que quedan ahí, no sanados. Exactamente, porque finalmente, Zule, uno asume que papá y mamá siempre tuvieron la razón, que fueron seres perfectos, ¿cierto? Y no queremos ver que en realidad pudieron haberse equivocado porque lo hablaba la vez pasada que estábamos en la charla.
Los papás no son perfectos, ¿cierto? Son seres humanos que cometen errores constantemente porque es parte de la naturaleza humana y pues obviamente va a generar afectación en lo que somos como adultos o en nuestra infancia. Entonces generamos traumas y nunca hablamos de eso. Tienen que dar ahí, ¿no? O sea, quedan vulnerables esa etapa de nuestra niñez. Exactamente, quedamos vulnerables y como nunca lo hablamos, pues nunca lo sanamos. Doctora, ¿qué señales me indican que mi niño interior aún necesita sanación? Bueno, Zule, si quieres pasas a la siguiente y vamos hablando de eso, ¿cierto? Listo. Bueno, para hablar de todo esto, de lo del niño interior, ¿cierto? Hay algo y es que el niño interior no desaparece, ¿cierto? Es con una frase que a mí me gusta comenzar todo y es el niño interior no desaparece, permanece en nuestro inconsciente y afecta cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, ¿cierto? Entonces, eso genera que finalmente nosotros empecemos a pensar, bueno, lo que yo viví realmente tiene que tener una respuesta ahorita en la etapa adulta, tiene que estar afectando ciertas circunstancias de mi vida. Y eso es lo que se vuelve la voz interna, Zule, que nosotros tenemos acá como esa vocecita que todo el tiempo decimos, voy a emprender con esto, nah, eso me va a salir mal. Voy a ponerme bonita para que me vea él. No, yo me veo fea. Es como todo el tiempo tener esa vocecita acá que es crítica, que sabotea, ¿cierto? Porque entonces también nos saboteamos a nosotros mismos y tiene que ver con todos esos esquemas que aprendimos desde la infancia, ¿cierto? Por ejemplo, y voy a ponerles muchos ejemplos. Cuando yo tengo temor de pronto a emprender, ¿cierto? Cuando a mí todo el tiempo, cada vez que intentaba hacer algo, mis papás me decían, no, usted no es bueno para eso, mejor haga esto otro, ¿cierto? Todo el tiempo era como, no, no hagas eso, que seguro te equivocas. Entonces todo el tiempo ese refuerzo de, no hago las cosas bien, no hago lo que yo quiero hacer bien, pues ¿qué pasa? Yo voy a convencerme de que lo que estoy queriendo hacer no va a estar bien y pues voy a fallar, ¿cierto? Entonces esas son las señales, Zule, que finalmente nos dan cuenta de, bueno, yo por qué todo el tiempo me estoy cuestionando, yo por qué todo el tiempo me saboteo. O una pregunta típica de consulta que le hacen a uno, ¿por qué siempre termino escogiendo la misma pareja? ¿Cierto? Que siempre lo preguntan, no, es que yo siempre intento escoger una pareja diferente, pero termina haciendo lo mismo. Entonces hacen la conclusión, o todas las mujeres son iguales, o todos los hombres son iguales, o qué está pasando que yo escojo lo mismo. Y resulta que yo lo que estoy haciendo es repetir un esquema mal adaptativo de esa historia de vida de mi infancia, de volver a repetir eso que yo conozco, lo que es natural para mí. ¿Qué es lo natural para mí? Tal vez una pareja maltratadora, porque eso fue lo que yo también tuve en la casa, ¿cierto? Una pareja que todo el tiempo me desaprueba, porque tal vez eso también lo tuve en mi casa, ¿cierto? Una pareja dominante que no me deja ni pensar, porque eso también lo tuve en la casa con la sobreprotección. Entonces son de esas cosas que son señales que nos hacen pensar, bueno, ¿será que yo cómo estoy realmente con mi infancia? ¿Yo sí sané todo o hay cosas ahí que todavía me están generando afectación? Wow, o sea, lo tóxico. Vienen jalando esos patrones, ¿no? Esas cadenas, ¿no? Que se tienen que cortar, ¿no, doctora? Exactamente, sí, Zule. Finalmente esto viene a ser eso, una cadena, porque entonces se repite de generación en generación. Lo vivió la abuela, lo vive mi mamá y ahora lo estoy viviendo yo. Y uno a veces dice, pero es que eso es como lo normal que vive todo el mundo. No es lo normal que vive todo el mundo, es lo normal que yo viví en mi hogar desde que yo soy pequeña. Y es tan natural y es tan normal que todo el mundo lo haga de esa forma, pues que para mí es como que sí, eso se debe de hacer así, pero resulta que no. Y sí se puede sanar, sí se pueden cortar esas cadenas. Sí, sí se puede, que es lo importante, Zule, empezar a cuestionarnos. Si nosotros nos empezamos a cuestionar, es el primer paso
para empezar a entendernos. Y cuando nosotros empezamos a entendernos, caemos en cuenta de tantas cosas, Zule, que eso nos permite modificar el comportamiento. Gracias, doctora. ¿Pasamos a la otra pregunta o continuamos? Si quieres la otra diapositiva. ¿Por qué es importante entonces trabajar todo el tema del niño interior? ¿Cierto? Entonces, las principales razones, pues yo se las resumí ahí, ¿cierto? Están ahí expuestas. La primera, reconocer traumas no resueltos, lo que hablábamos ahorita, Zule. Hemos pasado por tantas situaciones en nuestra vida, Zule, que realmente no nos damos cuenta que hay unas heridas tan profundas que se vuelven traumas. Y cuando hablamos de traumas, la gente lo asocia con situaciones que no podemos tocar, Zule. Pero imagínate, Zule, que cuando hablamos de trauma en psicología, resulta que esas heridas sí las podemos evidenciar. Son las secuelas que quedan en nuestro cerebro. O sea, si yo realmente pudiéramos hacer esos procesos de revisar nuestro cerebro, sacar el cerebro y mostrarte, mira, tú viviste esto y acá está la cicatriz, tú viviste esto y acá está la cicatriz, lo podríamos evidenciar, porque realmente todo lo que vamos viviendo es tan impactante que sí deja huella a nivel cerebral. Entonces, eso modifica toda nuestra estructura de personalidad, la forma de pensar, la forma de sentir, ¿cierto? Porque sí hay unos traumas que generan esa afectación. Entonces, el primer paso es ¿por qué es importante? Porque tenemos que sanar esos traumas. ¿Qué es un trauma? Es una herida, ¿cierto? Y las heridas, ¿qué pasa cuando son físicas? Pues tenemos que hacer el proceso de sanarlas, porque si no, se vuelven úlceras, porque si no, entonces se vuelve más grave, porque si no, cae una bacteria. Pasan muchas cosas en la piel cuando dejamos una herida. Lo mismo pasa a nivel psicológico, ¿cierto? Segundo punto, Zule. ¿Por qué es importante hablar del niño interior? Porque nos ayuda a procesar las emociones reprimidas. Cuando hablamos de emociones reprimidas, Zule, es eso que nunca hemos hablado y eso parece una olla a presión, porque entonces cargamos. ¿Y qué pasa el día que todo eso salga y estalle? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar el día que eso genere, boom, el estallido emocional? ¿Cierto? Que inclusive no lo podemos contener y pasan muchas cosas cuando nos volvemos ollas a presión, ¿cierto? Entonces es importante sanarlo. Reescribe las narrativas negativas sobre nosotros mismos, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos resignificar esa narrativa. Eso que nos pasó, si lo volvemos a nombrar, si lo volvemos a hablar, sana. La narrativa permite que el ser humano sane, ¿cierto? Que renueve eso que está viviendo y eso que está sintiendo, y es importante que nosotros podamos volver a resignificar y tal vez darnos cuenta, bueno, mis padres fallaron, pero fue lo mejor que pudieron hacer con lo que tenían, ¿cierto? Unos padres que tal vez han vivido consumo, han vivido maltrato, han vivido violencia sexual. ¿Qué es lo mejor que le pueden ofrecer a sus hijos, ¿cierto? Claro, pueden repetir muchos esquemas, pero ¿qué tanto yo tengo que aprender a resignificar eso que también vivieron ellos y que repitieron conmigo para que yo pueda perdonar, estar sano, estar tranquilo, ¿cierto? O no perdonar, sino comprender qué sucedió conmigo, ¿cierto? Porque a veces no siempre el perdón nos lo podemos hacer, ¿cierto? El perdón también es una lección, es también lo que yo necesito para estar bien. Y si en ese momento no necesito perdonar, sino solamente entender, pues es válido también, ¿cierto? ¿Para qué más es importante? Para fortalecer la autoestima, Zule. Si yo sano quién soy, si yo resignifico todo eso que me dijeron de niño, yo puedo aprender a tener seguridad, a quererme, a valorarme a mí mismo. Entonces es importante. También que nos permite evitar patrones repetitivos como dependencia emocional o autosabotaje, lo que yo les decía ahorita. Aprendemos a sabotearnos porque todo el tiempo alguien nos está diciendo, no hagas eso, bájate, te vas a caer, está mal lo que estás haciendo, ay, es que usted no sirve para nada. Entonces todo eso nos va quedando acá
Y eso hace pues que sea nuestro discurso acá adentro, ¿cierto? Vamos a hacer algo y esa frase, yo no sirvo para nada, hace que yo diga, ¿y será que sí puedo hacer esto? ¿Cierto? Entonces es volver a reestructurar todo eso. El dolor del niño interior da fuerza a un crítico interno que constantemente nos juzga, ¿cierto? El niño interior muchas veces se vuelve ese juzgador, eso que estábamos hablando, ese juez interno. Todo el tiempo es, soy malo, no hago bien, voy a fallar, y siempre, y cada vez, y uno puede decir, no, pues que a esa persona sí le pasan cosas y sí falla. Y Zule, si tuvieras que a veces es tanto el autosaboteo que buscamos situaciones que nos refuerzan todo eso que nos dijeron en la infancia, ¿cierto? Una mamá que siempre le dijo a su hija, los hombres son malos. ¿Qué pasa? Terminamos buscando parejas que no nos satisfacen, parejas que nos hacen daño y pues que termino reforzando la idea de que los hombres son malos, ¿cierto? Pero no es la realidad. Entonces, no se saben escoger. Exactamente. Y a veces en consulta, yo lo pongo mucho porque es que es la mayoría de pacientes que dicen eso, pero es que yo no me daba cuenta, es que era muy buen hombre y él cambió. No era buen hombre, Zuli. Ellos sí dan indicios, sino que yo no los quiero ver. ¿Sí? Los tóxicos. Sí. Los tóxicos. Esa siempre cuando uno, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? Ah, no, llego todavía por el tóxico. Y yo me río, digo, mira. Claro que dan inicios, ¿no, doctora? Sí. Y sí los dan. Si uno se pone a que cuenten esa historia de cómo se conocieron, qué pasó, sí hay indicios. Pero en ese momento yo no los quería ver. Pero también, o sea, vamos a hacer así, hay tóxicos y tóxicas, ¿cierto? Claro, las mujeres también hacen daño, las mujeres también vienen con sus heridas emocionales, Claro. las mujeres también son muy complejas, ¿cierto? O sea, no solamente desde la figura masculina, sino que desde la figura femenina también uno logra ver muchas situaciones que generan afectación en la pareja. ¿Qué pasa, Zule? Que a veces las mujeres solamente queremos también ver lo que pasa del lado masculino y no queremos ver lo que pasa de este lado. Pero todos somos seres humanos y todos llegamos con unas heridas que si no las trabajamos, Zule, no hay una responsabilidad afectiva, pues ¿qué pasa? Yo puedo terminar afectando al otro. Yo pienso que para tener hijos o para tener pareja o para tener familia, yo debo iniciar un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que aprender a conocerme, tengo que aprender a saber quién soy, por qué actúo de la forma en que actúo, por qué pienso de la forma en que pienso, para permitirme conocerme tanto que yo pueda aprender a manejar, a controlar, a regular, a sanar muchas cosas y no afectar al otro. Yo solo le digo a mis hijos, voy a hacer casting cuando se enamoren. Como una psicóloga, voy a hacer casting. Qué peligro, Zule. A ver, doctora, cuénteme, continuamos. La otra diapositiva, ya ahorita ya te recibo la otra pregunta. Si quieres la otra diapositiva, eso. Ay, la otra. ¿Acá o seguimos con la otra pregunta? No, la diapositiva. Sino que ahí se volvió a repetir la misma diapositiva. Eso. Okay. Bueno, Zule, acá les puse cuáles son los tipos de heridas emocionales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, hay unas, ¿cierto? Muy básicas que son traición, humillación, injusticia, rechazo y abandono. Les voy a ir contando cada una, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, comencemos con injusticia, ¿cierto? ¿Y cuándo aparece la injusticia? Cuando nosotros como padres, por una situación pequeña, generamos un ruido o un castigo muy severo ante una situación que no ameritaba ese castigo, ¿cierto? Por ejemplo, al niño se le cayó el vaso y ante esa caída del vaso se metió el grito, se le hizo sentir mal, se le pegó, ¿cierto? Entonces, ¿con qué sentimiento voy a crecer yo?
mi papá es injusto, ¿cierto? Y lo veo mucho en consulta con adultos, es que él me generaba castigos muy fuertes por cosas que no ameritaban ese tipo de castigo, ¿cierto? ¿Por qué mi papá me hizo eso? ¿Por qué me hacían ese tipo de castigos? ¿O por qué mi mamá, ante lo mínimo, era como si de la aburrición que ella tenía, se desquitara conmigo, ¿cierto? Y lo ven como algo injusto porque sienten que no lo merecían, ¿cierto? Entonces, es ese sentimiento con el que va creciendo el niño. Otro puede ser de traición, ¿cierto? Cuando un niño se siente traicionado, voy a ponerles dos ejemplos. Uno, Zule, cuando yo le prometo a mi hijo, mañana vamos al parque, y llega mañana y no llegó la salida al parque. Entonces es como, mi papá, ¿por qué me miente? Porque dice que va a salir conmigo y no cumple su promesa. Hay una traición. Y otro ejemplo que pasa mucho es cuando llegan adultos con situaciones de violencia sexual, que la generó papá o mamá, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un niño es violentado? Pues que llega y dice, la única persona que tenía que cuidarme y fue la que más daño me hizo. La única persona que está en la obligación de protegerme y fue quien me violentó, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay ahí? Una traición, porque es que yo siento que él no tenía por qué hacer eso, o siento que ella no tenía por qué hacer eso, y por qué me hizo eso precisamente, ¿cierto? Entonces, eso genera ese malestar, Zule, de traición, de falla. Otro, Zule, es la humillación, ¿cierto? Cuando yo me siento humillado como niño, un papá que constantemente, Zule, hace burlas, eso genera malestar en los niños y genera que yo como adulto crezca con malestar. ¿Cuántos adultos hay, Zule, que no se les puede molestar en lo más mínimo porque se ponen alterados supremamente y dicen, a mí no me diga eso, ¿cierto? Y tiene que ver con eso. ¿Cuántas burlas aguantaron de sus padres? ¿Cuántos? Y eso es finalmente violencia psicológica. Porque si yo ante lo mínimo que hago, mi papá todo el tiempo está con una burla, un chiste, es incómodo para mí como niño porque eso me afecta en mi autoestima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo? Humillado. Porque la persona que me da la comida me genera humillación, ¿cierto? Entonces, voy a crecer con esa herida. La otra, de rechazo, ¿cierto? Otra herida emocional es el rechazo y se presenta mucho, Zule, cuando papá y mamá nunca están. Prefieren irse con los amigos que compartir conmigo. O prefieren compartir con mi hermano mayor que compartir conmigo. O siento que hacia mi hermana siempre se le daban los mejores juguetes y a mí no. ¿Cierto? Y nunca hubo una explicación. El papá y la mamá tenían el mismo dinero para los dos, pero siempre a ella se le daba lo mejor y a mí lo peor. Entonces, obviamente, yo voy a crecer con ese rechazo. Porque el otro sí y yo no. Porque los amigos de mis papás merecen más tiempo que yo mismo, ¿cierto? Entonces, crezco con ese rechazo, ¿cierto? Y lo otro es el abandono. Cuando papá y mamá definitivamente es que no están. Trabajan todo el día, son solamente papá proveedores, me dejaron a mí solamente con la abuela, si acaso los veo, si acaso hablo con ellos, papás que lastimosamente, Zule, pues les toca ser migrantes, ¿cierto? Dejan al chico, la chica en su país de origen y ellos se van a otro país y pues digamos que eso hace que se genere una desconexión, que para eso hay que trabajar, ¿cierto? Para que no se sienta esa desconexión, para que ellos no sientan, mi papá se fue y se olvidó de mí, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo para que ellos realmente sientan la compañía y la cercanía en la distancia? Porque si no, muy seguramente yo me voy a sentir abandonada. Entonces son esas heridas, Zule, que nos generan mucha afectación de acuerdo a lo que vamos viviendo en la infancia y eso obviamente genera unas respuestas mías como adulto ante lo que yo voy viviendo en el día a día, ¿cierto? Entonces es por eso importante, Zule, empezar a entender de dónde aparecen estas heridas emocionales. Si quieres la siguiente, Zule, la siguiente Porque a veces diapositiva. lo toman, los chicos, por eso algunas personas adultas todo lo toman personal.
¿no? Exactamente. Están ahí las heridas. Exactamente, Zule, porque finalmente no lo están haciendo, no lo tomo bien porque no me están molestando a mí, me están molestando esa herida. Y esa herida es como cuando si tú me dices algo, yo siento que me estás echando limón y eso arde y eso duele. Entonces yo lo siento contra mí, porque es que tú me estás diciendo cosas a mí, pero es que yo no estoy bien, yo estoy herido, ¿cierto? Y por eso yo tengo que empezar ese proceso de sanar, de revisarme, de mirar qué está pasando, ¿cierto? Entonces, Zule, si quieres, antes de pasar pues como a las últimas diapositivas, si quieren vamos haciendo preguntas, porque la idea es hacer como un ejercicio con las personas que nos están escuchando y mirando. Exacto. ¿Qué ejercicios prácticos pueden hacer para conectar con mi interior, doctor? Bueno, en mi página de Instagram, pues digamos que hay muchas preguntitas y muchas cositas que le permiten a uno conectarse con su niño interior, ¿cierto? Obviamente lo adecuado, Zule, es iniciar un proceso terapéutico, porque si yo siento, ve, esto que está diciendo Nadia, a mí me está sonando, a mí me resuena, quiere decir que muy seguramente yo no he trabajado muchas cosas de mi infancia. Entonces, obviamente, ponerme a hacer ejercicio sin el acompañamiento adecuado, puedo abrir un mundo, una caja de Pandora, que si nadie me ayuda a cerrar esa caja de Pandora, pues pueden aparecer síntomas que me afecten como depresión, ansiedad, ¿cierto? Un trastorno límite. Pueden aparecer una cantidad de emociones y pensamientos que pueden destruirme, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Zul, que en realidad esto sea acompañado. Hoy, por ejemplo, yo les voy a dar pues, como un ejercicio que les permite a ustedes irse conectando con ese niño, pero vuelvo y repito, esto tiene que ir acompañado, Zule, de ese acompañamiento por un profesional del área de la salud mental, ¿cierto? ¿Qué les digo yo a ustedes? Si ustedes empiezan a ver, yo empecé a poner también fotos mías, ¿cierto? Porque la niña que aparece ahí soy yo cuando era una niña, ¿cierto? Qué Entonces, linda. muchas gracias, Zule. Entonces, ¿qué es lo primero? Empecemos a buscar todas esas fotos que teníamos de niños. Empecemos a ver qué caritas teníamos, ¿cierto? A recordar esos momentos y esos eventos de todo lo que está pasando ahí, ¿cierto? Empecemos a conectarnos con esas emociones. Y digamos que muchas veces uno dice, no, pues es que la mamá siempre lo ponía a sonreír a uno, pero uno se empieza a mirar cuando era niño y uno se empieza a dar cuenta, no en todas las fotos sonreíamos. Habían unas que por más que dijéramos, se nota la sonrisa fingida o se nota como yo ahí, la aburrición, ¿cierto? Entonces, y uno se empieza a pensar, ¿y yo por qué estaba tan aburrida, ¿cierto? Y uno empieza a encontrar respuestas. Ah, ya me acordé. Ese día estábamos en el parque, mi mamá esa foto estoy aburrida porque mi mamá me estaba peinando y eso eran unos jalones que me metía en el cabello, que a la final yo le dije que no me peinara, por eso aparecía ahí despelucadita y era eso, pues me tenía cansada y aburrida la forma en que ella me peinaba y no me gustaba que mi mamá me peinaba. Entonces es recordar eso y por qué no me gustaba y qué pasa, ¿cierto? Entonces el primer paso, recuerden y conózcanse de cómo eran como niños, porque a veces nosotros nos olvidamos de eso, Zule. Nosotros nunca más nos volvemos a ver ni a buscar. Entonces es empezar esa conexión con ese niño y esa niña interior, ¿cierto? Lo otro que podemos hacer como ejercicio práctico, ¿cierto? Es cerrar los ojos, ¿cierto? Imaginarnos a ese niño interior que tenemos, qué cara tiene, cómo está. Está triste, está feliz, está con miedo, está con rabia, ¿cierto? Cuando cerramos los ojos y hacemos el ejercicio de visualizar ese niño, aparece la emoción, aparece realmente yo cómo me siento con ese niño, ¿cierto? Entonces es empezar a recordarlo. Y lo otro es abrazarlo, porque nosotros, y eso es una herramienta terapéutica muy poderosa, Zule, y es pensar en que cuando nosotros entendemos que hay un niño acá adentro, ese niño necesita quien lo proteja. ¿Y quién es el adulto que lo va a proteger? Pues nosotros, ¿cierto?
Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, bueno, entonces yo no voy a ser tan duro, porque cuando soy tan duro conmigo mismo, pues ¿a quién termino lastimando? A ese niño. O sea, nuevamente estoy haciendo que esa personita sufra más, porque es que yo estoy haciendo siempre lo mismo que hacía mi papá y mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y reabro esa herida. Entonces yo tengo, ahí empiezo como a ser consciente, no venga, voy a tomarme mi tiempo, no voy a ser tan duro, voy a creer en mí, ¿cierto? Y eso me permite abrazar y empezar a entender, este niño no está tan, no es tan malo, este niño no es que no sirva para nada, ¿cierto? Por ejemplo, cuando papá y mamá dicen eso, siempre lo asocian con los quehaceres de la casa, ¿cierto? Y uno puede convencerse que uno no sirve ni para barrer ni para trapear. Y realmente es eso, o yo sirvo para otras cosas que no son los oficios, que no es aprenderme las tablas de multiplicar, sino que yo tengo otro valor, otro potencial que me puede ayudar mucho más, ¿cierto? Pero es empezar, Zule, a entender eso, ¿cierto? A entender esas frases fueron en un momento de rabia, esa frase fue en un momento que mi papá también venía estresado del trabajo, esa frase fue en un momento en que mi mamá peleó con alguien, ¿cierto? Entonces, es empezar a entender y conectarme con esa historia, con ese niño y no volver a repetir todo eso que pasó conmigo en esa historia, ¿cierto? Entonces, el primer ejercicio que les traigo es ese, mirar sus fotos, conectarse, abrazarse y empezar a entender que de ustedes depende el empezar a protegerse. La siguiente foto. Gracias, doctor. Le quería comentar, sorry, me reí, sí, un poquito, sino que la doctora es colombiana, entonces yo soy peruana, a veces hablamos todo español, pero no, la doctora me hizo reír, despelucadita, dijo. ¿El qué? Despelucadita, dijo que Ah, estaba sí. ahí. Ah, no sé. Entonces, estaba despeinada, si no nos entienden, ¿no? Ah, bueno. Sí, acá. Será porque dicen la peluca, el cabello es peluca también, es despelucada. Pero es despeinada. La doctora Marcela me hace reír. Gracias, doctora. Bueno, y el siguiente ejercicio también les permite conectarse con ese niño interior, ¿cierto? Entonces, la idea es que también ustedes, cada una de las emociones que están ahí, ¿cierto? Ustedes las nombren y empiecen a acordarse, Zule, con qué recuerdo de la infancia lo asocian, ¿cierto? Por ejemplo, la tristeza, ¿con qué momento de mi infancia lo asocio? ¿Qué momento hubo en mi historia de vida que yo sentí tanta tristeza? Y ahí empiezo a recobrar, bueno, ¿qué pasó en ese momento? O en qué momento sentí tanto miedo que sentía que yo estaba solito en el mundo y que nadie más yo le podía contar lo que me estaba sucediendo, ¿cierto? La rabia, la alegría, la culpa, es empezarme a conectar a nivel emocional con todo eso que yo voy viviendo, con todo eso que yo voy sintiendo, y eso me va a empezar a dar respuestas, Zule. ¿Respuestas a qué? Por ejemplo, con la rabia, cuando uno conoce a una persona tan temperamental, uno puede decir qué es lo que tiene tanta rabia que no ha podido sanar, ¿cierto? Y cuando empiezan a hacerse esas preguntas, sí recuerdan, ah, no, es que mira, me pasó esto, sucedió esto con mis papás, y siento que tal vez eso yo nunca lo pude superar, ¿cierto? Entonces eso hace que yo crezca con esa rabia. Y es una persona que dice, no, es que yo siempre he sido así, mal geniado. Chiquito sí era buena gente, pero no, ya cambié y no supe ni por qué. Resulta que si hay una respuesta, está en la infancia. ¿Qué sucedió? Que esa persona, ¡pum!, hizo clic con otra cosa y dijo, no, tengo molestia y no lo asocio que sea con mi historia de vida, sino que pienso que estoy estableciendo límites y realmente no es así, ¿cierto? Es realmente que es tanto lo que te molesta que estás pasando por ese proceso. Entonces, cuando tú me dices, Zule, qué herramientas sirven? Este tipo de preguntas sirve mucho. Inclusive creo que nos saltamos una diapositiva que está atrás, que es donde, o adelante, no, atrás o adelante, no me acuerdo, sí, está como atrás, que hay muchas preguntas, esa, otra, nomás para adelantico, esa,
¿cierto? Que hay preguntas, Zule, que nos sirven para preguntarnos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido frágil, desubicado, confundido sin saber qué hacer? Y eso es el trauma, Zule. No sé si a Zule le ha pasado que a veces usted puede amanecer aburrida, pero todo está bien, ¿cierto? El trabajo está bien, sus hijos está bien, usted está bien con su pareja, inclusive puede estar hasta en un paseo. Todo está bien, pero usted no sabe por qué está aburrida, ¿cierto? A veces pasa y uno está aburrido y no hay una respuesta. Tiene que ver con esos eventos traumáticos que yo no he sanado. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro, algo que ya pasó, que nos pasó en nuestra infancia, está volviendo a suceder en ese momento, pero no sabemos por qué, o sea, no lo asociamos, no sabemos qué es, porque no es algo consciente, es algo que pasa en nuestro inconsciente. Entonces, nos aburrimos y como nunca trabajamos ninguna de las heridas, pues simplemente lo dejamos pasar y ya no se aburrido, no sé por qué, y ya, y creemos que eso es normal. No es normal, eso tiene que ver con los eventos traumáticos, ¿cierto? Otra, ¿te has preguntado por qué actúas de cierta manera en ciertas situaciones? Un ejemplo, a mí me gusta molestar a las personas, pues hacerle bromas, pero si me las hacen a mí, ya no me gusta. Y eso no es normal, pues si yo hago bromas, debería tolerar las bromas, ¿cierto? Entonces uno debe pensar, ¿y yo por qué no lo tolero? ¿Qué pasa? Acuérdense lo que les dije de la herida de humillación, que tanto tuvo que haber vivido, naturalizó las bromas, pero claro, cuando me lo hacen a mí, me conecto con ese niño que se sentía incómodo con esas bromas de los papás. Entonces, ¿por qué reacciono? Y eso me lo tengo que preguntar, yo por qué reacciono de ciertas formas que no son las adecuadas, ¿cierto? Sientes que tus emociones a veces son más intensas de lo que la situación amerita, ¿cierto? Como que una cosita así, ya estallo. ¿Y por qué? ¿Cierto? Y a veces me tengo que preguntar, ¿sí merece que yo estallara así? Y eso me lo tengo que empezar a cuestionar. ¿Recuerdas cuál, o preguntas como estas también nos ayudan? Por ejemplo, ¿recuerdas cuál era tu juego favorito de niño, cierto? Por ejemplo, Zulia, ¿usted qué le gustaba jugar cuando era niña? Me gustaba jugar jazz. Con la pelotita y jazzle. Ya sé cuál es. Bueno, eso nos permite, y ya Zula empieza de pronto a acordarse de la amiguita y de la ropita que tenía en ese jueguito, y que de pronto se le puede haber perdido la bolita, y empieza uno a traer información de su infancia, ¿cierto? Esas preguntas nos ayudan a ayudarnos en recordar, en traer eso que está por allí metido, que hace rato ese recuerdo no lo utilizamos. Otra pregunta, ¿cómo era la relación con los padres cuando éramos niños, cierto? Entonces empezarnos a preguntar, ¿y cómo yo me sentía cuando era niño, cierto? Con mi mamá, ¿cómo era realmente la relación? Porque una cosa es la relación de adultos con nuestros papás y otra cosa nuestra relación de niños con nuestros papás. Muchas veces, ya cuando somos adultos, entendemos muchas cosas y digamos que tenemos una relación mucho más cordial, ¿cierto? O muchas veces yo tengo tanta rabia que yo ni le hablo a mi mamá, pero me olvidé que cuando era niña era muy cercana a ella. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo esa desconexión, ¿cierto? Entonces, el preguntarnos cómo era esa relación nos permite ubicarnos en qué pasó realmente, ¿cierto? Y otra pregunta puede ser, ¿cuál es el secreto que aún guardas de la infancia, ¿cierto? Importante empezar a pensar, ¿qué es ese secreto que yo nunca he podido contar? ¿Cuál es ese secreto tan hondo y tan profundo y tan grave tal vez que yo no he podido hablarlo? Yo trabajo también, por ejemplo, Zule, mucho con niños que han presentado situaciones de abuso sexual, ¿cierto? O adolescentes que han vivido situaciones de abuso sexual. Zule, y es muy coincidencial que cuando yo atiendo un niño o un adolescente de esos, cuando indago con papá o con mamá, hay una historia de abuso que nunca se trabajó. Hay una historia de abuso en ese papá o en esa mamá que nunca se tramitó, que nunca se habló, que nunca se dijo, inclusive llegan muy cargados, porque dicen, me duele lo que le pasó a mi hijo, porque yo lo viví y yo nunca lo pude hablar. O lo hablé y mi mamá me dijo, Chito, que es su papá, eso no se dice acá, y nunca más pude decir nada, ¿cierto? Entonces,
todo eso son secretos que nos van cargando, que nos van llenando de muchas cosas y que finalmente entonces uno puede decir, lo que no se sana, se repite. Uh-huh. Entonces, esa es la importancia del niño interior y cómo nos podemos empezar a preguntar, a sanar, a preguntarnos y a revisarnos muchas cosas de nuestra historia de vida. Entonces, ¿cómo se puede sanando todo eso, no, doctora? O sea, usted va ahí, va llegando, va escarbando, como se dice, y va llegando a lo Así que... es. Así es, Zule. Si quieres, Zule, pasa a la última diapositiva. Y pues la idea es, Zule, no sé si tienes más preguntas, Zule, de esos temas del niño interior, de más cuestionamientos. Sí, doctora. Y cuénteme usted, ¿y cómo podemos integrar el cuidado de mi niña interior en mi vida diaria? Bueno, Zule, eso es complejo, ¿cierto? Lo principal, Zule, es empezar el proceso terapéutico, empezar a entender que necesitamos revisarnos, ¿cierto? Y cuando yo ya empiezo a revisarme, eso ya lo puedo implementar en el día a día, porque acompañado de un profesional del área de la salud mental, pues yo ya puedo empezar a trabajar en lo que tengo que trabajar cuando ya soy adulto, cuando estoy en el trabajo y quiero molestar, pero no me gusta que me molesten, entonces yo ya implemento lo que trabajé con mi psicólogo porque ya me di cuenta que es parte de mi historia en la que yo me sentía humillado, entonces yo ya sé, bueno, tengo que aprender a controlar esto porque en algún momento se me va a devolver y pues no me voy a sentir cómodo, ¿cierto? Entonces es empezar ese proceso, Zule, de ser conscientes de eso que vivimos y eso al saberlo, el que tiene el conocimiento tiene el poder, al saberlo, yo ya lo puedo implementar en el día a día. Porque muchos lo toman a la broma, ¿no? Ah, es picón, no es bromea, pero en la piconería. Pero bueno, ¿no? Siempre cualquier broma que sea sana sin hacerle daño a la otra persona, ¿no? Siempre con empatía, ¿no? Así es. Respeto, ¿no? Así es, Zule. Doctora, ¿y cuál es el impacto de sanar a mi niña interior en mi bienestar emocional y actual? Bueno, el impacto, Zule, es realmente saber que si tú logras conectarte, logras resignificar toda esa historia de vida, logras empezar a entender qué sucedió, pues obviamente vas a tener una salud mental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces yo ya no me voy a sentir tan culpable por ciertos pensamientos que tengo, yo ya no voy a tener tanta rabia, yo ya tal vez no vaya a tener tanta ansiedad, porque la ansiedad también radica mucho en la infancia. Cuando uno llegaba a la casa y el papá y la mamá estaban enojados porque estaban estresados por su trabajo, y uno ante la mínima cosa el papá y la mamá le metían un grito a uno, entonces ¿qué aprende uno? Todo el tiempo a tener tanto cuidado, a estar vigilando que todo esté tan bien, a estar tanto en alerta, que ¿qué pasa? Desarrollo una ansiedad porque aumenta el cortisol en el organismo y eso hace, Zule, pues que mi organismo todo el tiempo esté hipervigilante, que cuando yo soy adulto ya podemos hablar de un trastorno de ansiedad y son esas personas que son como aceleradas, ansiosas, se les pide algo y se bloquean, se angustian, ¿cierto? Entonces, eso hace, si yo lo sano, si yo me doy cuenta de dónde viene este tema, pues yo ya voy a poder controlar mi ansiedad, disminuir los síntomas y estar bien conmigo mismo, porque puedo entender que yo ya como adulto puedo fallar. Esa es la parte más importante, Zule. Entender que mi niño interior ya no tiene un adulto que le va a hacer daño, porque yo soy el adulto que va a empezar a cuidarlo y que no me voy a hacer daño. Entonces yo ya puedo cometer errores, yo ya puedo hacer las cosas sin temor y eso disminuye inmediatamente las alteraciones que yo pueda tener. ¿No? Encontrarse con la paz, ¿no? Más que todo con esa paz que para estar tranquilos. Doctora, ¿y cómo puedo saber si estoy sanando correctamente mi niña interior? Eso se siente, Zule. Si yo estoy sanando adecuadamente, yo lo voy a sentir porque me voy a sentir pleno, con bienestar. No voy a estar angustiado. Voy a ver que ya muchos síntomas han disminuido. Ya no me voy a sentir tan irritable. Ya voy a entender que ya me puedo equivocar.
ya voy a entender que no todas las personas son malas, que yo puedo aprender a confiar en ciertas personas, ¿cierto? Entonces eso se va sintiendo, uno se va sintiendo bien con uno mismo. Ya no siento que no tengo que estar con los guantes puestos, sino que voy a estar bien. Doctora, ¿y cómo es posible sanar sin revivir todo el dolor de la infancia? Zule, ahí es el gran error, ¿cierto? Porque nosotros sí tenemos que revivirlo para ponerlo a dar. Lo que les decía ahorita, la narrativa sana. Muchas personas llegan a consulta y dicen, ay no, a mí no me pregunte por eso, que yo no quiero volver a contar eso. Pero resulta que cada vez que hablamos y hablamos y revivimos y lo hablamos y lo hablamos y lo lloramos, porque es que le tenemos miedo a la tristeza. Y la tristeza es la única emoción que nos permite estar en paz con nosotros mismos, porque sacamos y desahogamos todo eso. Cuando yo me veo la película Intensamente, realmente a mí la que más me gusta de la película Intensamente es tristeza, porque es que es la emoción que nos permite estar más cuerdos, y si lo miran en la película, alegría para mí es la mala, ¿cierto? Es intensa, no permiten que las demás emociones surjan, todo el tiempo quiere que todo esté bien, todo el tiempo que todo quiere que todo esté calmado, y la vida y el ser humano no es así, Zule. Exacto. Nosotros tenemos que vivir nuestras emociones, tenemos, y además porque cada emoción está destinada para algo que necesita nuestro organismo, ¿cierto? La rabia nos ayuda a poner límites, el miedo nos ayuda a protegernos y la tristeza nos permite ausentarnos, nos permite aislarnos, revisarnos. Es la única emoción que nos permite hacer introspección, porque como nos tenemos que alejar para llorar, pues nos permite como empezar a mirarnos hacia adentro y pensar, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, yo no quiero revivir ese dolor, lo tenemos que revivir porque tenemos que vivir ese duelo, porque tenemos que darnos cuenta y llorarlo para poderlo sanar. Entonces, tenemos que narrar, tenemos que hablarlo, tenemos que sufrirlo y podemos decir, va a estar todo mejor. Hagan de cuenta que cuando ustedes dicen que no quieren hablar del dolor, Zule, es como decir que ustedes quieren sanar una herida que tiene una astillita ahí adentro y esa astillita no ha permitido que sane esa herida. ¿Qué me toca? Empezar a escarbar para sacar esa astilla y poder sanar. Lo que pasa es que escarbar y sacar esa astillita duele, porque es que yo tengo la herida abierta, la tengo en carne viva. Entonces, mirar cómo saco la astillita me va a doler demasiado, pero sé que cuando yo la saque, descansé y pude sanar. O sea, doctora, se tiene que revivir todo ese dolor para poder soltar, ¿no? Así es, Zule. Eso es así. Así debe de ser. Gracias, doctora. Doctora, ¿y cómo puedo integrar el amor y la aceptación hacia mi niña interior en mis relaciones actuales? Bueno, Zule, si yo estoy bien, si yo comprendo qué pasó conmigo, pues yo voy a tener vínculos más sanos, porque ya no voy a volver a escoger esa pareja que me hace daño. Ya no voy a hacer daño, ¿cierto? Ni a mis hijos. Volvemos y repetimos lo que estábamos hablando ahorita, Zule. Es una historia que se repite la abuela, la bisabuela, la abuela, la mamá, yo, y entonces yo voy a seguir con mis hijos, ¿cierto? Entonces, es como yo tengo que darme cuenta de todo eso para no repetir esos esquemas maladaptativos y sanar lo que tengo que sanar con mis hijos, con mi esposo, con mi mamá, con mis compañeros de trabajo, con mi mejor amiga, ¿cierto? Para poder estar bien con todo. Y doctora, ¿qué herramientas me ayudarían a liberar el miedo o la ansiedad que proviene de mi infancia? Zule, el espacio terapéutico es lo único que me puede ayudar, ¿cierto? Si yo tengo miedo y mucha ansiedad, ¿qué pasó? Que yo tengo tanto miedo y tanta ansiedad de esa historia. Y enfrentarme a esos monstruos tan grandes, porque es que es empezar, Zule, a confrontarnos quién fue papá y quién fue mamá. Y por religión siempre nos dicen que uno debe honrar a padre y madre, que uno no puede pensar mal del papá y la mamá.
solo castiga a Dios, ¿cierto? Entonces eso nos hace como, yo no puedo pensar todo esto, yo no puedo sentir todo esto, y por eso debe ser acompañada en un espacio terapéutico, porque la culpa que genera revisar todos estos temas es muy grande, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo en un espacio y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas y me empiezo a dar cuenta que no es un espacio para criticarlo, sino un espacio para reconciliarme con mi historia de vida, porque vuelvo y repito, empiezo a darme cuenta que esa persona hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Pues es una persona que tenía limones, me dio limones, ¿cierto? Me los partió y me los dio, pero me dio limones, era lo único que tenía. Entonces es empezar a darnos cuenta, bueno, no es solamente criticarnos, sino yo como adulto responsable tengo que empezar a modificarlo, porque no es solamente quedarme en yo soy así porque ellos son así, no, es yo soy así porque ellos fueron así, pero yo ya estoy en una etapa en la que tengo que responsabilizarme de lo mío. Exacto. Doctora, ¿y qué descuento nos deja hoy día para las personas que nos están mirando, para los amigos de Latinos Unidos en Canadá? Bueno, Zule, las personas que nos están mirando el día de hoy pueden escribirme al WhatsApp, pueden, ay, no lo dejé ahí, mi WhatsApp es el indicativo de Colombia porque yo estoy acá en Colombia y es 304-581-9766. Ahí me escriben y las personas que me digan, bueno, estuvimos viendo tu charla del niño interior, el día de hoy tienen un descuento del 30%, ¿cierto? En las 3 primeras consultas, el 30% en las 3 primeras consultas. Así que ya saben, ¿no? Doctora, la última pregunta que le tengo. ¿Cómo puedo fortalecer mi autoestima a través del trabajo con mi niño interior? Bueno, Zule, vuelvo y lo repito. Desde que yo me dé cuenta y sane, yo ya puedo estar bien y seguro de lo que soy. Porque es que como papás, y yo también soy mamá, uno no cae en cuenta y uno mete muchas inseguridades, ¿cierto? Uno los llena de una cantidad de miedos, temores. No se vista así, arregles el cabello. Ay, es que usted siempre sale toda desorganizada. Vea ese pelo como lo lleva. Y eso hace que obviamente eso genere afectación en lo que son ellos como niños, ¿cierto? Entonces, yo no me siento tan segura de cómo llevo el cabello, yo no me siento tan segura de cómo me he visto, pero si yo empiezo a entender qué fue lo que pasó en esa historia, pues yo ya me puedo empezar a entender, eso era la visión de mi mamá, eso era la expectativa de mi mamá. A mí lo que me interesaba como niña era jugar, llenarme de tierra, sudar, comer, ¿cierto? Mi mamá me quería tener como un postrecito, pero eso era la expectativa de mi mamá, no la mía, ¿cierto? Entonces yo ya puedo sanar y reconciliarme conmigo misma y entender que de niña quería estar sucia porque yo lo que quería era jugar y no porque yo sea una mal vestida, una despeinada, ¿cierto? Y eso me permite sanar y ser mucho más segura de lo que soy yo y empezar a entender que son las opiniones de nuestros padres, pero no es mi realidad. El hecho, y por ejemplo acá les confieso, yo no me sé las tablas de multiplicar, ¿cierto? Y muchas veces mi mamá me regañó por eso y me hizo ver como que yo no iba a servir porque yo no me sabía una tabla de multiplicar. Y hoy en día puedo decir, no me sé las tablas, pero soy una profesional del área de la salud mental excelente, porque no tengo esas habilidades, pero tengo otras habilidades que me permiten estar bien conmigo misma y segura en lo que yo estoy haciendo en consulta, ¿cierto? Porque para eso me he preparado, para eso he trabajado, es lo que me apasiona, es lo que me gusta y eso me permite tener seguridad y autoestima en lo que soy yo como persona. Entonces, es eso, Zule, empezar a entender mi historia. Gracias, doctora. Ya saben que la doctora es una experta, ella es psicóloga con 10 años de trayectoria. De verdad, doctora, que quiero agradecerle de todo corazón por hoy haber estado con nosotros, dejarnos sus tiempos, su sabiduría, invitarlos a seguirla a sus redes sociales. Doctora, por favor, déjenos sus redes sociales y ya saben, chicos, que les está dejando un 30% de descuento. Gracias. Así es, Zule. Zule, muchísimas gracias. Me encanta estar acá contigo. Me encanta que me digas, Nadia, mira, hagamos este tema. Está pasando esto en la comunidad y quisiera, pues pienso que es importante que trabajemos eso. De verdad que estoy muy agradecida contigo, Zule. Saben que me pueden seguir, ¿cierto? En Instagram, TikTok, me pueden buscar como @psico.nadiadelmar. Es muy fácil, psico.nadiadelmar, ¿cierto? Me buscan, hay mucho contenido que también les puede servir,
¿cierto? Mi WhatsApp nuevamente es 304-581-9766. Ahí pueden escribirme y las personas que me escriban que vieron esta charla del niño interior tienen un 30% de descuento en las 3 primeras sesiones. Entonces, pienso que es el momento, chicos o chicas, de que inicien ese proceso de sanación interior. Exacto, para que vivan una vida plena, sana y también le den esa vida sana a su familia. Ya saben, mente sana, cuerpo sano. Gracias, doctora Nadia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. La otra semana la doctora viene con otro tema súper importante. Si le gustan el contenido de Latinos Unidos en Canadá, síganos, dedito arriba, para seguir creciendo en esta plataforma que es positiva, productiva y constructiva. Gracias, doctora. Muchas gracias, Zula. Hasta luego.